Nos vamos a meter con este tema. Estamos ante un cambio de la civilización. Estamos atravesando una revolución que va a cambiar las subjetividades, el modo de consumir cultura, el modo de comunicarnos los seres humanos, el trabajo y la industria. ¿Estamos verdaderamente ante eso? ¿Y qué derechos nuevos van a surgir a propósito de esto que efectivamente puede ser un cambio civilizatorio? Bueno, estamos con dos entrevistados. Me encanta poder recibirlo a Claudio Martínez, colega, periodista y además especialista hace mucho tiempo en estos temas. Claudio, gracias por venir. Hola, Agus, encantado de estar acá con vos. Bueno, y está del otro lado también Beatriz Martelli. Ella es Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que se ocupa justamente de los derechos, entiendo que se conocen además, de estos nuevos que están apareciendo que tienen que ver con la era digital. Beatriz, gracias también por estar comunicada con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes. Bueno, un placer compartir con Claudio. Muchas gracias. Primera pregunta, ¿es un cambio civilizatorio y está ocurriendo o va a ocurrir? No, es un cambio civilizatorio que está ocurriendo y ocurre todo el tiempo. Ocurre de manera sutil todo el tiempo y de modo muy acelerado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, claro. No nos estamos dando cuenta. Total, ¿no? Está en gerundio, está ocurriendo. Entonces eso, como vos decías, es un cambio que se manifiesta en el modo de trabajar, en el modo de estudiar, en el modo de relacionarnos, en el modo de configuración de nuestro cerebro, que delega funciones en las pantallas, y también en el modo de gestionar nuestra salud, que quizás sea el cambio más esperanzador que hay en el horizonte. Este claro, exactamente. Claro. Sí. Beatriz, ¿vos cómo lo ves? Bueno, estas tecnologías que hoy nos llenan los diarios y que Claudio bien define como un impacto civilizatorio importante, son tecnologías que se vienen desarrollando hace muchos años y que por lo tanto han venido impactando desde hace muchos años. Hoy día, por ejemplo, toda nuestra dieta informativa está mediada por estas tecnologías y prácticamente no lo vemos. Qué cosas nos llegan en las redes sociales, cómo se segmentan las audiencias. Hay un montón de cosas que vienen ya entramadas en nuestra vida cotidiana que están mediadas por tecnologías de este tipo y que, como decía Claudio, están bastante invisibilizadas y están ocurriendo en todo momento. Hay, por lo menos, y simplificando, dos grandes miradas de este futuro intermediado por estas tecnologías. Una es una mirada fuertemente pesimista, de miedo, de terror a que la humanidad sea virtualmente reemplazada en distintas áreas, empezando por el campo laboral. Nuestros trabajos van a ser suplidos por esto, pero también hay otras miradas que no son precisamente la que se está impulsando en nuestro país, que tienen que ver con pensar estas tecnologías como un complemento del trabajo humano, como una forma de mejorar nuestra productividad y tener más tiempo libre y más capacidad de redistribuir la riqueza que se genera. Pero estamos lejos en Argentina de tener esa mirada, sí, que es la que a nosotros nos gustaría que se pudiera desarrollar en nuestro país. A ver, ¿qué pensás de esto que dice que es interesante, ¿no? ¿Lo tomamos de un modo positivo o de un modo negativo? A mí me gusta decir que hay que ser tecnorealista, ni tecnobobo, ser tecnooptimista, claro, ni tecnofóbico, digamos. Me parece que coincido plenamente con Beatriz. Me parece que hay una oportunidad muy importante para la humanidad en la medida en que estas tecnologías y sus resultados sea posible compartirlas y modelarlas entre todos, por las sociedades democráticas. El problema que nosotros tenemos ahora es que esta innovación está siendo comandada por un grupo muy pequeño de personas. Bueno, ni siquiera son los dueños, ¿no? Es una pregunta fundamental. Ni siquiera son estados. Claro, ¿no? Claro. Es mucho peor, son grandes corporaciones. Son grandes corporaciones, son los que están impulsando y modelando este cambio. Entonces, la perspectiva con estos ultra ricos que están manejando la innovación y la inteligencia artificial es que las grandes mayorías a nivel global van a quedar afuera de muchas de las ventajas y van a sufrir seguramente muchos de los problemas que genere esto. Entonces,
para mí es muy importante y es parte del trabajo, digamos, a mí en términos tecnológicos te diría que no soy un especialista, sí soy un observador de los fenómenos políticos, sociales y económicos que ocurren detrás de esta trama, digamos. Y que tal vez justamente sea eso lo más importante, ¿no? Poder entender cuál es la lógica que está por detrás del artefacto, que no es que el artefacto o la tecnología sea un problema, sino en definitiva con qué lógica, en manos de quién y repartida de qué modo se utiliza. Les quiero plantear esto que siempre que escucho sobre este tema, los escucho a ustedes incluso hablar. Claudio hace un trabajo interesantísimo en redes sociales, lo pueden buscar ahí directamente, la verdad, si les interesan este tipo de temas. Pienso esto, ¿no? De cuando aparecieron otras tecnologías en la historia de la humanidad. Pienso en la época de la imprenta. Y recuerdo las veces que he estudiado en la carrera de Ciencia de la Comunicación, aquella discusión que tenían los filósofos en aquel momento diciendo, no, esto es una locura, la gente va a perder la memoria, la gente no va a entender más nada. Y ahora hay algo de eso instalado. Entonces, quiero traer esa discusión que en otro momento histórico tuvo la humanidad para preguntarle si nos tenemos que sentir así, efectivamente un poco orientado a lo que estabas diciendo vos, ¿no, Beatriz? De, bueno, ¿cómo lo vamos a tomar? Esto evidentemente va a ocurrir. ¿Qué hacemos entonces con eso? Bueno, esta discusión me parece genial ponerla en contexto histórico, porque ciertamente para prever lo que puede llegar a pasar en el futuro nadie tiene una bola de cristal y la única buena guía que tenemos para prever el futuro es la historia. Y a lo largo de la historia hemos visto muchas veces cierto pánico moral frente a la cuestión de la imprenta nos va a hacer perder la memoria y cosas por el estilo. Lo que tenemos entre manos en este momento es que ciertos usos de estas tecnologías, y cada vez hay más investigación académica que va en ese sentido, terminan generando algo que se lo está empezando a llamar pereza cognitiva. Y empezamos a delegar en estas tecnologías algunos de los elementos que nos conforman como seres humanos. Un ejemplo, la escritura. Cuando generaciones enteras empiezan a delegar en una tecnología esas cosas que nos constituyen como humanos, somos la única especie en el planeta que escribe, y eso nos conforma como humanos, nos constituye un desarrollo cognitivo importantísimo. Cuando delegamos eso, empezamos a perder, nuestro cerebro empieza a dejar de lado eso, porque el cerebro es esencialmente perezoso, aunque yo no soy especialista en neurociencias y demás, pero eso ya se está documentando. Claro. Entonces, no se trata de adoptar estas tecnologías acríticamente, sino que se trata de promover el entendimiento profundo de estas tecnologías, promover no la utilización como mero instrumento, sino su aprovechamiento pleno, es decir, desde el entendimiento poder obtener de esas tecnologías aquellas cosas que nos ayudan a hacer las cosas más eficientes o que nos pueden ayudar en múltiples áreas, pero nunca delegarles a estas tecnologías las condiciones de lo que nos hace humanos. Y ahí hay un gran problema, y es que hemos humanizado estas tecnologías. Ya el mero nombre inteligencia artificial es una humanización sin sentido, hecha para el marketing. De la década del 50 del siglo pasado se estableció esa terminología pensada para el marketing de estas tecnologías. Entonces, primer elemento clave, dejar de humanizar. Estas tecnologías no piensan, no deciden, no aprenden, no razonan, no son inteligentes, son fuerza bruta estadística. Entonces, dejar de delegar nuestra humanidad ahí, seguir escribiendo, tomarse el trabajo de escribir, a pesar de que con una IA vamos a escribir ese mail que quizás nos lleve media hora, en 3 minutos, seguir escribiendo, seguir haciendo aquellas cosas. Porque si no, efectivamente estas tecnologías van a tener una consecuencia, y ya se están empezando a ver consecuencias en capacidad de atención, capacidad de lectura, escritura, etcétera. Déjame preguntártelo, Claudio, de una manera un poco no ortodoxa, y es, ¿vamos a ser más boludos? Bueno, primero quiero agradecerte que hayas invitado a Beatriz, porque siempre es un placer escucharla. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice. Y aparte aprendo siempre escuchándola. Bueno, mira, hay una secuencia histórica que habla de los índices de inteligencia, del famoso índice IQ.
El índice IQ empezó a medirse a principios del siglo pasado, en Francia. El gobierno francés decidió hacer universal la escuela primaria, para todos, obligatoria. Entonces le encargó a dos psiquiatras que diseñaran un test porque querían saber cómo estaba la población infantil, para de algún modo ver qué cosas tenían que reforzar en esta idea de hacer obligatoria la escuela primaria. Bueno, esos dos psiquiatras diseñaron en 1909 el índice IQ. Desde entonces se mide. Lo que pasó durante casi todo el siglo XX fue que década a década el índice de inteligencia de la población a nivel global aumentaba. Los hijos eran más inteligentes que los padres. Esto fue así casi hasta final de siglo, cuando llegó la cultura digital, ¿sí? En los años fines de los 80, 90, etcétera. Ahí empezó una curva distinta y ahora se puede decir que los padres son más inteligentes que sus hijos. Pongámosle un matiz a esto. Okay. El índice de inteligencia se fue midiendo con parámetros del siglo pasado. La humanidad, los desafíos que nosotros tenemos por delante, las herramientas de las cuales disponemos son contemporáneas y han cambiado muchos de del modo de habitar el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto, los chicos tienen menos capacidad de atención, los chicos, se habla de una generación, algunos dicen generación ansiosa, otros generación tonta, pongámosle una generación con capacidades diferentes, están desarrollando otras habilidades que quizás nosotros no tenemos, y muy probablemente sean habilidades que estén de algún modo, que sean más funcionales al mundo que tenemos hoy. Claro. Ahora, volviendo a la pregunta que le hiciste a Beatriz, sí, con relación a digamos, una lectura histórica de esto, sí, nosotros hay que entender que hoy estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Vos decías, la tecnología siempre fue produciendo cambios. La primera revolución industrial estuvo caracterizada por el motor a vapor y por el telar automático. Eso cambió definitivamente. Modo de producción. Migración del campo a las ciudades, fábricas, etcétera. Después fue la revolución que impulsó la electricidad, después la revolución más cerca, la revolución de Internet, por citar más o menos grandes hitos. Sí. ¿Cuál es el problema que yo veo ahora? El problema de ahora es la velocidad de los cambios. Cuando se hizo el motor a vapor y el telar, hasta que eso llegó a las fábricas, hasta que eso cambió el modo de vida de la gente, hubo mucho tiempo para adaptarse. Los trabajadores que tejían y de repente tuvieron para seguir en la misma actividad, ir a trabajar a una fábrica que tenía un telar automático, tuvieron tiempo para entender lo que pasaba primero, capacitarse y adaptarse a la situación. Bueno, eso no está pasando ahora. Los cambios van a una velocidad supersónica. Y eso tiene que ver con el tipo de máquinas que están desarrollando esta actividad, pero también tiene que ver con el modo en el que estos tecnomagnates, estos tipos que manejan las grandes corporaciones, se están fondeando para producir esa innovación. ¿Qué quiere decir? Están pidiéndole a fondos de inversión cientos de miles de millones de dólares para poder avanzar en esta innovación, y el problema central es que los resultados que ellos están ofreciendo a la industria todavía están muy por debajo. O sea, si vos mirás los números del año pasado, del 2025, se fondearon por 500.000 millones de dólares, y en su conjunto las empresas que proveen servicios de inteligencia artificial facturaron 50.000, el 10%. Ah, el 10%. O sea, estamos en un escenario de burbuja financiera. Claro. ¿Qué quiere decir? Esto hace que la aceleración sea cada vez mayor. Y hoy, el ejemplo de por qué se da y cómo se da esa aceleración es que la programación, el entrenamiento de la inteligencia artificial ya no lo hacen humanos, lo hacen las propias máquinas. Las primeras víctimas
fuertemente afectadas por esta tendencia que estoy contando son los mismos creadores. O sea, los programadores, los que escriben código, son los primeros que se están quedando sin trabajo, porque ahora las máquinas se programan a sí mismas. Bueno, a ver, Beatriz, ¿vos qué pensás de esto de cara al futuro? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer los estados? El tema es enorme, ¿no? tiene un montón de aristas, pero me preocupa un poco esto que dice Claudio, ¿no? De cómo hay unos dueños del mundo, en definitiva, cada vez más concentrados. ¿Y qué deberíamos hacer con eso? Muchas cosas hay para hacer. Yo siempre afirmo que uno de los grandes problemas de este tiempo tiene que ver con esta figura de los 1000 millonarios, los megamillonarios, que bien describió Claudio, que tiene que ver con que toda la hiperproductividad que se generó a partir de la transformación digital, podemos hablar incluso de los últimos 50 años, fue una hiperproductividad y que mantuvo además estancados los ingresos de los trabajadores. Esa brecha que hay entre los ingresos de los trabajadores y la hiperproductividad de esos mismos trabajadores es lo que explica en términos económicos la existencia de los megamillonarios, claro, los 1000 millonarios. O sea, ahí hay un primer elemento a atender que no es tecnológico, es político y es económico. Otra cosa que es indispensable hacer es fortalecer el sistema científico. Claro. Argentina tiene capacidades en este campo, no voy a decir que muchas, porque realmente Argentina tiene una base muy sólida de sus universidades, de su sistema científico, tanto público como privado. También hay mucho trabajo en el sector privado, pero esencialmente el público, académico, que lamentablemente se está desmantelando y estamos perdiendo esa capacidad que está migrando hacia el sector privado o a la academia, o estamos en un drenaje de cerebros de este tema en particular brutal. Hay que fortalecer el sistema científico. Hay que despejar el humo. Como decía Claudio, estamos en un periodo de burbuja. Y la pregunta no es si la burbuja va a explotar, sino cuándo. Y esa carrera desenfrenada que hay tiene que ver con la materialidad de estas tecnologías, que se venden al público como tecnologías económicas. Por un precio gratuito o por $10, $12 o $15 tenemos en la punta de los dedos tecnologías súper sofisticadas. Eso es un proceso de dumping total, claro, porque nada de eso cuesta eso, ni hay forma de cubrir eso en esos términos. Si no miramos la materialidad de estas tecnologías, pocas políticas públicas relevantes vamos a poder desarrollar. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo invisibilizado de la IA. Detrás de esto no solo están estas grandes empresas, sino que hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras precarizadas, específicamente en el sur global, haciendo un trabajo hormiga que mantiene estos sistemas funcionando. Una académica argentina radicada en Alemania, Milagros Miceli, ha hecho una investigación rotunda sobre este tema, es muy interesante. Y el otro elemento tangible, material, es el territorio que ocupan. No hay nada de desterritorializado o de virtual o de nube o de ficción ciberespacial, claro, en esto. No hay nada tan oculto, tecnologías claro, está bueno esto que tangibles, claro, ancladas tangible en un territorio. Y esos territorios son territorios de sacrificio. Claro. Son territorios a los que se los seca y a los que se les consume la energía. Esto, por ejemplo, este fin de semana salió una noticia de Erin Brockovich, ¿se acuerdan la película que protagonizó Julia Roberts? Sí. Bueno, la verdadera, la de la historia real, está organizando un relevamiento de todos los data centers que están saqueando los territorios en los Estados Unidos. Como en Estados Unidos ya le están plantando cara y están haciendo resistencia, nuestros territorios son esos nuevos territorios a colonizar, ofertados, claro, y encima ahora estamos volviendo súper rígidos, cosa de que puedan venir con todo y que tengan todos los beneficios
que necesiten. Chicos, el tema es largo, pero es muy interesante. Me está diciendo el productor, ya decirles que vamos a volver a hablar, porque obviamente hay más aspectos de esto. Es un tema indispensable, por otro lado, ¿no? Tenemos que entrar en estos temas porque, bueno, en la medida en que tengamos los ciudadanos información sobre lo que nos está sucediendo en este tiempo, vamos a poder tomar mejores decisiones. Si simplemente somos usuarios, solamente vamos a ser conejillos de India. Gracias a los dos. Gracias, Clau. Muchas gracias, Agus. Por haber venido. Gracias, Muchas Beatriz. gracias. Un placer Muchísimas enorme. gracias. Y ya los convocamos Hasta para luego. la próxima.